son acontecimientos que afectan a un colectivo, yo la tengo en tres hitos, ¿no? Y que aquí había apuntado dos y ahora, curiosamente, se me aparece otro, ¿no? Uno es la muerte en la elección de Juan Pablo II, que creo que fue en el año 80 o algo así, o 70 y muchos, no recuerdo ahora muy bien. Otro fue el intento de golpe de Estado del 23F, entre otras cosas porque no hubo clases ese día o no las hubo esa tarde, y por lo tanto uno tiende a acordarse de esas cosas, pero luego tiene la dimensión que uno luego va aprendiendo que tuvieron. Y un tercero es una cosa que pasó, y que eso ya viene más salido igual de la intervención que quería hacer y del sentido que le quería dar a esta intervención, cerca de donde yo vivía. Eso fue el día después del triunfo del Atleti, el segundo triunfo, creo, ¿no? De la segunda liga consecutiva que ganó el Atleti en el año 83. Creo que fue la segunda. No soy muy forofo del fútbol, en concreto no lo sé, creo que fue la segunda. No lo fue, no sé. Fue una de ellas, al menos, ¿no? Y en el día después de ese acontecimiento, cuando se estaba montando todo lo que aquí se montó, fueron días de un gran fervor y tal. Una de las cosas que yo recuerdo de aquellos días, por cierto, y la tenía que pintar, era que como éramos pequeños, ¿no? Cantábamos una canción que ya cantábamos todos, ¿no? Y que a mí siempre me extrañaba mucho en la canción. Y alguna vez lo he comentado con colegas que yo creo que están por aquí, ¿no? Como el Atleti no era vasco, como el Atleti era vasco, todos le tenían asco. Y ahora que es campeón, todos le piden perdón, ¿no? Que era una canción que yo no entendía muy bien, sobre todo eso de que como era vasco todos le tenían asco, no la acababa de entender, ¿no? Pero que sin embargo la cantábamos a todas horas, ¿no? El día después, lo que ocurrió es que en un garaje cercano de mi casa pues aparecieron 3 cadáveres, en realidad 4. El cadáver de dos policías nacionales y el de la novia, o la mujer, perdón, de uno de ellos, que además era profesora de un colegio de mi barrio, ¿no? Y yo recuerdo eso, y recuerdo eso tanto que siempre que paso por la casa de mi madre y en el barrio mío, bueno, donde me he criado toda la vida, y que paso por ese garaje, pues siempre me acuerdo. Fue un hecho que tuvo mucho impacto en el barrio, evidentemente. Además, insisto, una de las personas asesinadas era profesora en un colegio del barrio. Al parecer, luego, leyendo sobre este hecho, ahora estos días, para preparar este texto, ETA Militar, que fue la autora de ese atentado, trató de secuestrar a uno de esos policías porque era un sargento para no sé qué tema, y apareció el otro con su mujer que estaba embarazada y iban al hospital a hacerse una revisión, y bueno, y en esas circunstancias mataron a marido y mujer, y luego mataron también a la persona que ya tenían amordazada y atada, ¿no? La mujer estaba embarazada, y yo una de las cosas que recuerdo es que yo, como era pequeño, decía, han matado a 3 personas, y mi madre siempre recuerdo que me decía, no, han matado a 4, han matado a 4. Yo al principio, claro, no entendía, ¿no? Pues sí, he leído que son 3, no, son 4, son 4. Esos son los 3 referentes, así, los grandes hitos que yo tengo de la transición, que en realidad, en este último caso, es una transición ya muy alargada, ¿no? Porque normalmente, aunque hay mucho debate, la transición, yo creo que en general se suele conceder que finaliza en ese intervalo que hay entre el 23F y las elecciones en que gana el Partido Socialista, ¿no? Más o menos yo siempre, aunque hay muchísimo debate y cada uno le coloca un hito final, ¿no? Pero yo siempre, y al menos en mi investigación actual, me centro en ese intervalo, ¿no? Un intervalo en el que pasaron cosas que voy a comentar luego, ¿no? Y que por lo tanto sí que me parece que es un intervalo, por lo tanto, y que el cierre de la transición es un cierre abierto, ¿no? No tengo, por lo tanto, un gran conocimiento de ese tiempo, porque es un conocimiento y un análisis más bien, no tanto un conocimiento empírico uno lo va haciendo en base a la acumulación de datos, pero la capacidad de análisis es mucho más lenta. No lo tengo, sino que lo voy haciendo, y tampoco tengo memoria, y la memoria es muy reducida, porque aparte, evidentemente, la memoria que tengo no solo es de estos hitos tan negativos, es otro tipo de memoria, que es lo que es la memoria siempre una función de la persona, y está relacionada con otras muchas serie de cosas, ¿no? Mucho más positivas, y de la familia y de cómo uno es niño, ¿no? Pero no tengo memoria, por lo tanto. Y precisamente por eso yo he apostado en este trabajo por una lectura diferente del tema que tratan estas jornadas, ¿no? Que es por hacer un análisis crítico, que además he compartido con algunos de los colegas que tengo aquí, de
cómo se genera el concepto de pluralismo. Porque realmente yo el encargo que tengo, que lo tengo de Salvi, que lo tengo, es que hiciera un texto y que hablara sobre el pluralismo político, el pluralismo vasco durante la transición, ¿no? El pluralismo en la Euskadi de la transición, algo así, recuerdo que era el primer título que se me proporcionó. Y yo a lo largo de estos últimos años, el concepto de pluralismo es un concepto que he visto enormemente difundido y que sin embargo me ha generado crecientemente una gran insatisfacción en cuanto al recurso a él. Y por lo tanto me apetecía, pero no utilizando el término de apetecer en un sentido igual mucho más frívolo, sino en un sentido mucho más, no sé si lo tiene, pero al menos yo se lo daría mucho más de un sentido más profundo, hacer una reflexión o iniciar una reflexión sobre algunos de los discursos historiográficos que se generaron en los años 70 en diálogo con el nacionalismo vasco, curiosamente, yo digo en diálogo a pesar de que en buena medida eran como alternativa al discurso histórico del nacionalismo vasco, pero que en mi opinión fueron más en diálogo con el nacionalismo vasco y por lo tanto afectando buena parte de la cultura del nacionalismo vasco y por lo tanto de su representación del pasado. Y precisamente en esos discursos yo situaría la invención del concepto de pluralismo, ¿no? Y del pluralismo vasco por parte de dos historiadores y en concreto uno de ellos de los que ha hablado Gaisca, ¿no? Que es Juan Pablo Fusi, ¿no? Porque si es verdad que Julio Caro Baruja está probablemente en el bagaje por los vínculos personales y intelectuales entre ambos, en el bagaje que tiene Fusi cuando elabora el concepto, yo creo que realmente Fusi es el gran elaborador del concepto, ¿no? Y por lo tanto, este análisis mío es un análisis también de cómo la generación, esta que ha abandonado el departamento, que ahora ya no se les ve mucho por ahí, ¿no? Esa generación se hizo a sí misma como generación de historiadores en torno a la adopción de una serie de instrumentales analíticos, de conceptos en torno al pasado de los vascos y cómo esos conceptos tienen un origen, ¿no? Yo ponía aquí que me parecía importante fijar este origen, el origen de los conceptos, porque si uno acepta los conceptos tal y como son, cuando uno es historiador, uno les da una capacidad, no les da un contenido no histórico, sino un contenido total, absoluto, ¿no? El concepto político, el concepto, en este caso histórico, en ese caso, pierde ese adjetivo, el de ser histórico, por lo tanto el de tener un origen, y el de relacionarse con un determinado contexto, y acaba convirtiéndose en un todo, en algo que no tiene historia, sino que siempre ha estado ahí, ¿no? Sin embargo, yo lo que encontré y lo que he encontrado en mi investigación, no en esta, sino en la investigación que voy haciendo sobre la transición, es que por contra el concepto de pluralismo no siempre ha estado ahí. El concepto de pluralismo tiene un origen. Y por lo tanto a mí, y curiosamente, cuando a mí se me hizo este encargo en la fundación, me di cuenta, yo ya me di cuenta automáticamente la redundancia que iba a tener el tema, porque el pluralismo vasco durante la transición no solo es el pluralismo vasco de la transición, sino la invención del pluralismo vasco, porque el concepto se inventa en la transición. Y se inventa en la transición como un diálogo desde la historia con una serie de realidades, que en buena medida ya las ha explicado aquí Gaisca además. Había apuntado aquí además la dimensión de éxito que tiene el concepto. El concepto tiene un éxito total, es decir, yo aquí había apuntado desde conferencias de Chiqui Venegas, comentarios de prologuistas, de laudatorios de intelectuales como Daniel Inerarity acerca de libros como La memoria de Euskadi, que publicó hace 2 o 3 años María Antonia Iglesias, que no sé si lo conocéis, porque es un libro coral que reúne, además participan en Teoriarte, etc. El propio Pachi López, me da la impresión, creo recordar, sobre la política del País Vasco, ¿no? Y además perfiles autobiográficos, etc. Discursos de la consejera de Justicia actual, Idoia Mendia, e incluso el actual presidente de Euskadi, Buru Batzar, en el último Alderdi Eguna, presentaba una nueva propuesta que se llamaba A2, y en esa propuesta, de los 4 conceptos que utilizaba, uno de ellos era el de pluralismo. Por lo tanto, éxito absoluto. Éxito del concepto en el debate político y en el diálogo político y discurso político actual, y éxito también en el historiográfico, ¿no? Al que luego me voy a referir.
Pero sin embargo, quería empezar, a pesar de que ya vaya avanzando, ¿no? Quería empezar definiendo, según la Real Academia de la Lengua, que es algo que siempre es útil, ¿no? Saber los que controlan el significado, pero no los que controlan el significado, los que modelan un poco o enmarcan el significado de las palabras, porque los que las controlan normalmente no son los que están en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Están en otros sitios, muchas veces mucho más difusos, ¿no? Pero bueno, al menos los que enmarcan el significado de las palabras, ¿qué dicen que es pluralismo, ¿no? Según la 22ª edición, que es la actual, ¿no? Y que se puede consultar por internet, sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones. Sistema. Pero luego también me he preocupado aquí de traer el concepto de pluralidad. Multitud, número grande de algunas cosas o el mayor número de ellas. Cualidad de ser más de uno. En un avance de lo que va a ser la 23ª edición, que ya está consultable en internet, la Real Academia también da una variante, ¿no? Multitud, número grande de algunas cosas o el mayor número de ellas, y luego le da una variante al segundo significado. Cualidad de pluralidad. Si se presta atención a estos dos significados, uno se da cuenta que pluralismo en absoluto es igual que pluralidad. El pluralismo engloba la pluralidad, porque es una cualidad que exalta, que confiere un significado moral positivo al principio de pluralidad. No puede existir pluralismo sin pluralidad, pero perfectísimamente puede existir pluralidad sin pluralismo. Y esta era una primera consideración que quería hacer en relación con cosas que luego voy a comentar. Por otro lado, toda democracia, evidentemente, el concepto de pluralismo es inherente a todo proceso de democratización y a todo régimen democrático, ¿no? Toda democracia, en el estado de afirmación que sea, descansa, en tanto que sistema político, en la afirmación de la neutralidad del Estado frente a la diversidad de concepciones morales, políticas, religiosas e identitarias de los individuos, y en la igualdad de trato de todos ellos bajo un sistema legal de signo constitucional o asimilable a él, privando a su sentimiento de pertenencia étnica, religiosa, nacional o de género de cualquier relevancia política. Y digo también sentimiento de pertenencia nacional incluso, porque el Estado español está lleno de españoles que no se sienten españoles, y también hay españoles que se sienten españoles, pero no hay una diferencia de trato ni una diferencia de privilegio entre los españoles que se sienten españoles y los que no. Por lo tanto, el concepto nacional que se maneja en los estados nacionales, siempre cuando se habla de él hay que hablar de un abanico, ¿no? de referentes, ¿no? Y en este caso yo el que estoy utilizando es el referente más automático de adscripción a un estado y punto. El pluralismo es el reconocimiento y exaltación de esa pluralidad que es la que acoge cualquier sistema democrático, y de su carácter positivo. Es pues una categoría política de signo calificativo y denotativo de una sociedad democrática abierta porque la pluralidad de identidades es aceptada y además es exaltada de manera positiva, y por eso existe un pluralismo. Es por ello que el pluralismo requerirá antes o después de la construcción de una identidad ciudadana, obviamente no cívica, sino política, que puedan hacer suya a todos los miembros de una sociedad. Si esta identidad no se genera, lo que tiene lugar es una democracia de comunidades cerradas, en la que la pertenencia a un determinado grupo étnico, religioso, nacional, acaba configurándose como la única identidad socialmente relevante de sus miembros, no tanto en el reparto del poder político o la gestión de este poder, en cuyo caso